Hola chicos, bienvenidos a Mate Lúdica. El día de hoy veremos el tema 4.2, áreas de polígonos semejantes. Antes de continuar te invito a que te suscribas al canal. El problema nos dice, los triángulos ABC y DEF son semejantes a razón de 1 es a 3. Nos pregunta, ¿cuál es la razón entre las áreas del triángulo ABC y el triángulo DEF? Tenemos en el lado derecho los dos triángulos. Recordemos que el área es base por altura sobre 2 en un triángulo. Por lo tanto, el área del triángulo ABC sería la base, que es el segmento BC, por la altura, que es el segmento AB, entre 2. Y el área del triángulo DEF sería la base, que es EF, la altura, que es DE, sobre 2. Ahí tenemos representadas de forma general el área de esos dos triángulos. Ahora, si nosotros hacemos la proporción del área del triángulo ABC sobre el área del triángulo DF, tenemos que nos queda en el numerador BC por AB sobre 2 y en el denominador EF por DE sobre 2. Aplicamos la ley del sándwich, extremo por extremo y medio por medio. Y nos queda 2 por BC por AB es igual a 2 por EF por DE. Esos dos se simplifican en el numerador y en el denominador y nos queda simplemente BC sobre BC por AB es igual a F por DE. Si separamos ambos, BC sobre EF como una fracción por AB sobre DE como otra fracción, obtenemos que, por la hipótesis, según lo que nos decía el problema inicial, BC sobre EF es un tercio y AB sobre DE es un tercio. ¿Por qué razón? Porque dice que la razón entre estos dos triángulos es un tercio. Si nos fijamos, BC sobre EF está comparando, es la razón que compara sus bases. Y AB sobre DE es la razón que compara sus alturas. Entonces, ambas tienen que ser un tercio según el problema inicial. Por lo tanto, tenemos que, según todo lo que hicimos, nos dice que la razón entre las áreas es esta última que acabamos de encontrar, de forma general. BC sobre EF por AB sobre DE. Pero ya vimos que cada una de ellas vale un tercio, entonces sería un tercio por un tercio. Y eso es igual a un tercio al cuadrado. Recordemos que al elevar al cuadrado en una fracción se eleva el numerador y el denominador. 1 al cuadrado es 1 y 3 al cuadrado es 9, donde llegamos que la razón entre las áreas es 1/9. Y eso sería todo. ¿Qué aprendemos el día de hoy? La razón entre las áreas de dos figuras semejantes es igual al cuadrado de la razón de semejanza. Por ejemplo, en el primer problema que vimos, nos pedía calcular la razón de semejanza. Hicimos todo un proceso para deducirla. Pero, como ya nos dice que la razón es un tercio, simplemente por lo que acabamos de ver, dice que la razón entre las áreas de dos figuras semejantes es igual al cuadrado de la razón. Si ya me están dando que la razón es un tercio, entonces la razón entre las áreas sería un tercio elevado al cuadrado, de donde habíamos visto ya que era 1/9. Apliquemos. El lapicito en el triángulo ABC, T, E y F
son los puntos medios de AB, BC y CA. ¿Cuál es la razón entre las áreas del triángulo ABC y el triángulo DEF? Bueno, nos dicen que son puntos medios. Por lo tanto, por el teorema de la base media, según la hipótesis, tenemos que FE sobre AB es igual a DF sobre BC y eso es igual a DE sobre CA. Y todo ello es igual a 1/2. Significa que la razón de semejanza entre esos dos triángulos es 1/2. Por lo tanto, la razón entre las áreas es 1/2 elevado al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4. La razón entonces entre las áreas de los triángulos ABC y DEF es 1/4. Y con eso tendríamos solucionado el problema. Nótese que cuando represento las áreas de los triángulos, lo hago entre paréntesis. Área del triángulo ABC, área del triángulo EFD. Y eso sería todo, chicos. 1/4 es la respuesta. Y no hay más que hacer. Espero les haya servido. Apliquen esto aprendido a sus ejercicios, a practicar mucho.